Amén. Gloria a Dios, queridos hermanos. Mi nombre es Luis Jelinczyk y tengo el grato privilegio de poder compartir la palabra de Dios en esta iniciativa de Congregación de Creyentes, pastores David y Liz Taboada. Y quiero básicamente mandarles un saludo de bendición desde Cochabamba, Bolivia, lugar donde yo tengo también el privilegio de pastorear una iglesia, la iglesia de Dominio. Quiero compartir acerca de la importancia de la sanidad y en realidad de cómo ministrar la sanidad de manera efectiva. Nosotros tenemos que entender que nuestra base y nuestro manual de estudio es la palabra de Dios. Así que todo lo que vamos a compartir hoy lo vamos a compartir desde la palabra de Dios. Y quiero, por favor, desafiarlos, invitarles a ir por ustedes mismos a la palabra de Dios y corroborar que lo que se está hablando aquí desde el púlpito está en la palabra de Dios y está correctamente entendido. Digo esto porque cuando hablamos y nos acercamos hacia el tema de sanidad y más acerca de sobre ministrar sanidad, hay un pensamiento que de alguna manera prevalece en varias iglesias, y lo digo con todo respeto y cordialidad, pero hay un pensamiento que prevalece donde se entiende que solo algunas pocas personas están en capacidad de ministrar sanidad de manera efectiva. Se ha hecho tanto énfasis en don de sanidad, y de hecho es uno de los 9 dones u operaciones o manifestaciones del Espíritu Santo que están enlistados en 1 Corintios capítulo 12, pero se ha hecho tanto énfasis en el don de sanidad que se cree de alguna manera que solo aquellos pocos, si es que se entiende que son pocos, que tienen este don, son quienes van a tener resultados a la hora de ministrar sanidad a otros. Sin embargo, esto no es lo que la palabra dice. Si bien existe un don de sanidad que opera en favor y beneficio de las personas, nosotros debemos entender que como creyentes y discípulos de Jesús, nacidos de nuevo, recreados por el Espíritu Santo de Dios y bautizados con el Espíritu Santo, tenemos no solo la capacidad, sino la obligación de ministrar sanidad a otros. Cuando ustedes leen la palabra, ¿han notado que Jesús no nos mandó nunca a orar por los enfermos? Él dijo, sanen a los enfermos. Entonces, obviamente la oración, lo que entendemos orar por los enfermos, está correcto, pero la meta y el mandato del Señor es a manifestar sanidad, es sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. ¿Y eso qué significa? Que cuando nosotros ministramos, la expectativa de Dios es que los enfermos sean sanados. La expectativa de Dios cuando nosotros ministramos enfermos es que los enfermos sean sanados. Entonces Jesús no enseña a orar por los enfermos, pero Él sana a los enfermos en su ministerio terrenal, Él da el ejemplo y luego comisiona a sus discípulos. Quiero hablar, al final del mensaje vamos a hablar aspectos prácticos de cómo ministrar sanidad, pero quiero colocar un fundamento en tu corazón y en tu mente. Entonces quiero compartir 2 puntos vitales para ser efectivos. Estamos hablando de cómo ministrar sanidad de manera efectiva. El primer punto es que el sanar a los enfermos es un mandato de Jesús a todos sus discípulos. No solo a unos cuantos, no solo a los pastores, no solo a los evangelistas, no solo a los profetas, apóstoles, maestros, no solo a los líderes de la iglesia, no solo a las personas que tienen más de 5 años de membresía en una iglesia. En realidad, el mandato es para todos y tenemos evidencia bíblica. Veamos rápidamente, por favor, Mateo capítulo 10, versos 5 al 8. Mateo capítulo 10, versos 5 al 8. Vamos a hablar primero de los 12 discípulos. Y me voy a permitir leer de la Reina Valera del 60. Aquí en nuestra versión Reina Valera del 60 todavía Jesús dice, vosotros sois. Y yo sé que hay otras muy buenas versiones, la NTV es una excelente versión, pero la vamos a leer de la Reina Valera del 60, ¿ok? Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice en el verso 8, estoy leyendo Mateo capítulo 10, verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. A mí me encanta, me llena de alegría que en un solo verso Jesús esté hablando sobre sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Porque habla sobre 4 maneras de manifestar el reino, 4 maneras de manifestar la salvación de Dios, aleluya.
Y lo habla de una manera tal que nosotros podemos entender que no había tanto dramatismo ni pausa entre cada una de estas cosas. Jesús no habló sobre niveles de fe, no habló sobre niveles de unción. Habló, el que sana enfermos puede también limpiar leprosos, puede también resucitar muertos y también puede echar fuera demonios. Tenemos que leer la Biblia, hermanos, más lento, meditando, asignando el significado. Sabemos que no leemos del original, no hablamos griego, bueno, al menos la mayoría, pero tenemos traducciones, leamos bien la traducción. Entonces, en la categoría esta, Dios, mejor dicho, respecto de sanidad, Dios coloca en la misma categoría todo esto, porque no tiene que ver con la necesidad, tiene que ver con la potencia, el poder, quién está detrás de eso, y eso es Dios. Gloria a Dios por esto. Ahora, Él llama, y en esta ocasión Él llama a los 12 y los envía en su nombre. Amén. Luego vamos a seguir, estamos colocando el fundamento. En Lucas capítulo 10, por favor, versículos 1 al 3. Lucas 10, versículos 1 al 3. Y luego vamos a saltar al verso 9. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Entonces, aparte de los 12, había 70 más. Algunos piensan que no eran 70, sino 72. Todavía está ahí estudiándose el asunto. Hay quienes han estudiado, han ido en profundidad. Hay algunos manuscritos que dicen esto, pero no vamos a hablar sobre esos detalles. Dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Estamos en medio de esta iniciativa que se llama Delivery, que tiene que ver con enviar su palabra, gloria a Dios, y recibirlo por recibir el resultado de la palabra que es enviada, la palabra de sanidad que está siendo ministrada, gloria a Dios. Y entendemos que una de las maneras que Jesús hizo fue enviar a sus discípulos. Y Él enviaba a los 70 de dos en dos a las ciudades y lugares donde Él había de ir. Entonces eran como las tropas de ocupación, aquellos que preparaban el camino. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No puedo dejar de leer este verso sin hacer un breve comentario que sé que te va a bendecir. El Señor dice, la mies es mucha, la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La palabra rueguen, en realidad, la palabra que envíe obreros, la palabra enviar, en el original griego se traduce expulsar. Y eso da a entender que no siempre está en la predisposición de los discípulos ir y levantar y sanar a los enfermos y predicar, porque muchas veces no lo quieren hacer. Es más fácil alabar y aplaudir y glorificar a Dios en medio de las cuatro paredes del local. No que esté mal, hermanos. No estoy en contra de nuestras reuniones y todo lo demás. Soy pastor, pasaré a una iglesia y es vital todo esto, y está siendo afectado obviamente con las limitaciones que hay en virtud de la pandemia que vivimos. Pero no necesitamos, nuestro cristianismo y nuestra fe no depende solo de esta expresión local. Tenemos que ir y buscar, tocar las puertas y localizar personas que están enfermas y ministrarles. Ahora Él dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa palabra enviar en el original es expulsar. Expulsar. Y esa misma palabra expulsar es la misma palabra que se utiliza para echar fuera demonios. Es la misma palabra en griego, echar fuera demonios. Es más, si queremos usar un poco de, si me permiten, ironía santa, si acaso la hay, parece que para el Señor es más fácil expulsar demonios de una persona que expulsar a sus obreros para que vayan a la mies. Ay, ay, ay. Es que no estoy aquí para confortarte, estoy aquí para desafiarte a hacer la obra del Señor. Oramos por avivamiento, pero no entendemos que el avivamiento está en nosotros y que está en nosotros el manifestarlo a la tierra. El poder ya nos ha sido dado, gloria a Dios. Ahora, dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. Luego da otras instrucciones. Y salto directamente al versículo 9, estoy leyendo Lucas 10, versículo 9, dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, hablando de la casa, la ciudad, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces Jesús, ya vemos, de acuerdo a la evidencia de la Escritura, toma a los 12, los envía primero, luego toma 60, los envía también, los envía, y luego es interesante porque en Lucas capítulo 10, más adelante, versículo 19, gloria a Dios. Voy a leer Lucas capítulo 10, versículo 19. Gloria a Dios. Lucas 10, 19. Dice,
Vamos desde el 17. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces ellos fueron enviados, obedecieron el encargo del Señor y vieron los resultados. Aleluya. Y cuando volvieron dieron testimonio de eso. Dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso significa que los demonios estaban siendo expulsados. Los enfermos estaban siendo sanados. Gloria a Dios. Jesús dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Quiero darles este verso para animarlos, hermanos. A veces estamos enfrentando situaciones o conocemos gente que están enfrentando problemas de salud graves. COVID es grave, hay gente que está muriendo de eso. Hay gente que tiene enfermedad de base y la razón o la ciencia del hombre agarra y dice, esto es un peligro, puede morir. Pero sabes, dice aquí os doy potestad, que eso es autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder, esa palabra fuerza es poder. Les doy exousia sobre todo el dunamis del enemigo. Entonces tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para hacerlo. Aquí los 70, gloria a Dios, todavía no habían nacido de nuevo. Los discípulos en Mateo no habían nacido de nuevo, no habían sido llenos del Espíritu Santo. Estaban actuando en la autoridad del nombre de Jesús, que había sido ungido por el Espíritu Santo para dar buenas nuevas a los pobres, había sido ungido para dar libertad a los cautivos. Él los envía. Pero tú y yo, como iglesia del Señor Jesucristo, como iglesia bajo el nuevo pacto, nosotros tenemos a Dios morando en nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y no solo eso, si hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, hemos recibido el dunamis de Dios, el poder de Dios, aleluya, para hacer la obra. En un sentido tenemos más ventaja que estos discípulos. ¿Por qué no tenemos los mismos resultados? Porque tal vez no lo estamos haciendo. Básicamente es eso. ¿Quieres ver sanidad? Comienza a orar por sanidad. ¿Quieres ver más sanidades? Ora más por sanidades y milagros. Es así como funciona. Gloria a Dios. Todavía me aman, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bien, ahora hablamos de los 12, hablamos de los 70. ¿Por qué no hablamos de la gran comisión? Hablamos de la iglesia. Mateo 28 habla acerca de la gran comisión, pero también eso está en la versión del evangelista Marcos, o el que escribió el evangelio Marcos. Marcos no era de los discípulos 12, pero se entiende y se sabe que él escribió el evangelio. De hecho, Marcos es el evangelio más breve, más corto, y es el primero que fue escrito. Y fue escrito en base al relato del apóstol Pedro, lo sabemos. Marcos capítulo 16, versos 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18. Jesús está hablando a los discípulos y está comisionándolos. Ahora, ¿por qué entendemos que esta comisión que Jesús les da nos toca a nosotros? Nosotros estamos incluidos como iglesia en esta comisión porque fueron las últimas palabras de Jesús prácticamente. Y gracias a la obediencia de los discípulos de Jesús, más los seguidores, los 120 que fueron llenos por el Espíritu Santo el día de Pentecostés, se abrió el Evangelio, se abrió la posibilidad de dar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Y gracias a Dios que el Evangelio ha llegado a nuestros países, ha llegado a nuestras vidas, así que estamos incluidos en Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor nos dice, a ver, intenten, quién sabe, oren, hagan lo posible. Él dice, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Gloria a Dios. La palabra en el original, lo estudiamos hace tiempo, es que dice que pondrán manos sobre los enfermos y estos recobrarán. A veces la sanidad no es una cuestión inmediata, puede ser inmediata, a veces toma su tiempo, pero lo importante es que nosotros impartimos, liberamos, soltamos el poder de Dios, el poder sanador de Dios que está en nosotros por la presencia del Espíritu Santo, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante, cuando lees este verso no está hablando todavía de dar orden, vamos a ver las maneras de ministrar sanidad, algunas de ellas enseguida, pero en este verso no está hablando acerca de hablar sanidad, simplemente está hablando acerca de poner manos. Alguna vez me ha pasado, estuve ministrando en una iglesia donde me invitaron a ministrar y había un montón de gente enferma. Y bueno, hice antes un llamado invitando a los jóvenes de la iglesia a consagrarse al Señor, a rendir sus vidas, a reconsagrar sus vidas al Señor, ser
vasos en las manos del Señor y desafié a los jóvenes. Luego hice un llamado para las personas que estaban enfermas y hice un desafío a los jóvenes que habían pasado de la iglesia para que orasen por las personas enfermas. Yo les di una instrucción, a veces llamamos esto activar a las personas para orar por enfermos. Y bueno, hubo grandes resultados. Los jóvenes varios de ellos eran los más sorprendidos porque ellos estaban viendo por experiencia propia que una orden, que el hecho de poder tocar a una persona, tomarla de las manos y hablar la palabra del Señor era suficiente para que muchos recibieran sanidad. Y en esta circunstancia, como había mucha gente, yo empecé a imponer manos y me acordé de este verso y yo le preguntaba a la persona, ¿qué es lo que tiene? Y me decía tal, listo. Y yo imponía manos, yo la tomaba por las manos y yo no decía nada. Yo estaba poniendo mi fe en este verso, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y yo estaba creyendo que el poder de Dios que mora en mí, por la presencia del Espíritu Santo, no por mi posición, función pastoral, los años que estoy en el Evangelio, no, porque yo soy creyente, el mayor mora en mí. Si tú has nacido de nuevo, el mayor ya mora en ti. Métele ganas, cree al Señor, aleluya, está ahí. Entonces, yo tomaba a la gente de las manos y yo me concentraba en liberar este poder. Decía, Señor, estoy obedeciendo. Simplemente hacía eso y le preguntaba a la persona, a ver, ¿qué le dolía? Haga lo que no podía hacer. Y algunos me miraban medio al principio extrañados porque estaban esperando una oración. La oración larga de 20 minutos, rogando al Señor para que haga algo, ¿verdad? Y no era necesario. Entonces la gente empezó a recibir así. ¿Por qué? Porque Marcos 16, versículo 18, la última parte, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, es efectivo y es real. Y si es palabra de Dios, es todo lo que tú y yo necesitamos para ser efectivos. Gloria a Dios que les estoy dando más versos, pero este nos basta, hermano. Gloria a Dios. Si tú crees, tú puedes hacerlo. Aleluya. Se ha ministrado y se está ministrando acerca de fe para recibir sanidad. Se está hablando sobre la batalla de la mente. Se está hablando sobre la idea de tener una mente renovada por la palabra de Dios para hacer las obras de Jesús. Entonces tú estás agarrando muchas joyas en esta serie de enseñanzas, de prédicas. Ponlas por obra. Amén. No va a fallar. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar. Hay varias maneras entonces de ministrar sanidad. Hemos establecido dos cosas. Primero, hemos establecido una. El sanar a los enfermos es un mandato de Jesús a todos los discípulos. La segunda cosa, para ser efectivos, tenemos que entender, conocer, saber que hay varias maneras de ministrar sanidad. Vamos a hablar principalmente de tres, rápidamente. Una es imponer manos. Poner tus manos sobre la persona enferma. Marcos capítulo 1, versos 40 al 42. Voy a ir un poquito más rápido. Marcos 1, 40 al 42. Imponer manos. Marcos 1, 40 al 42 dice, vino a Jesús un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Ahora, aquí él habló, pero también puso manos. Ahora, ¿a quién puso manos? A un leproso, a alguien que tenía una enfermedad contagiosa, a alguien que ceremonialmente hablando era impuro. Y el Señor es movido por la misericordia, más allá del legalismo o de lo que decía la ley judía. Él es movido por misericordia. Y mira que el leproso les ruega, se humilla ante él, reconoce a Jesucristo como Señor. ¿Por qué? Porque le dice, Señor, no le dice Señor, pero le dice, si quieres puedes limpiarme, hincada la rodilla. Esta es una acción de reverencia. Ahora, el leproso no tenía dudas de la capacidad de Jesús, del poder de Jesús para sanar. Posiblemente había escuchado testimonios de otras personas, pero él no estaba seguro de la voluntad de Jesús. Y a veces venimos como el leproso, queremos sanarnos y decimos, Señor, si tú quieres, sáname. Entonces no me sano, la solución de la ecuación mal planteada es, no me sano, entonces no quiso. Entonces Dios, hermanos, no tiene nada que ver con eso. No leas solo el verso desde ese punto de vista, lee todo el ministerio de sanidad de Jesús. Jesús jamás dejó a una persona sin recibir su milagro, su sanidad, a ninguna persona que no hubiera acudido a él buscando la sanidad. Jesús nunca dijo, espérate, mi padre te está probando con esto, quiere crear o quiere lograr un carácter piadoso o lo que fuera.
o que no tienes tal pecado. No, la gente iba a Jesús y Jesús sanaba. Amén, aleluya. Ahora, es interesante, el leproso sí tiene una duda acerca del deseo de Jesús para sanar, pero Jesús inmediatamente, el leproso dice, si quieres puedes limpiarme, y Jesús inmediatamente tiene de él misericordia, inmediatamente extiende la mano y le toca y le dice, quiero ser limpio, quiero ser limpio, quiero ser limpio. Él quiere sanar siempre y lo que él hace es tocar. Aquí va respaldado con lo que vamos a ver luego por declarar la palabra, pero él impuso manos. Marcos 16 dice, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Ahora, no quiero ser muy técnico en estas cuestiones sobre imponer manos, es simplemente tocar a la persona. Hay gente que a veces enseña que tiene que ser tocada, la mano tiene que ser puesta en el lugar exacto de la dolencia. No tengo problema con eso, pero cuando hay una situación en alguna parte que es íntima de la persona, es complicado hacer esto y tenemos que tener cuidado con esas cosas también. No encerremos ni limitemos el poder de Dios. ¿Sabes? Basta que una persona toque a otra, ya hay un contacto, hay un punto de contacto donde el poder es liberado y eventualmente ese poder liberado va a entrar a la persona y va a manifestar la sanidad donde sea que la persona tenga la enfermedad, la dolencia o qué sé yo. Hay muchos otros ejemplos acerca de Jesús tocando a las personas. Ahora vamos a ver la segunda manera, debo continuar. La primera fue por imponer manos. La segunda manera de ministrar sanidad es por declarar, por hablar la palabra. Gloria a Dios. Vuelvo a decir, aquí la idea no es cerrarnos, más bien es abrirnos. Aquí hay una variedad de posibilidades. Podemos combinarlas. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, versos 8 al 10. Nos habla de la historia de un centurión que tenía un enfermo, que tenía un siervo que estaba enfermo. Y este centurión se nota que quería, que amaba a su siervo, porque va a buscarlo a Jesús. En realidad manda una embajada. Manda personas de la sinagoga, líderes, por favor, merece que le escuches, Jesús nos ha construido la sinagoga, es temeroso, y bueno, toda la idea. Hay relato paralelo también en Lucas, pero tomo el relato según Mateo. Entonces, cuando Jesús cuando escucha esto, él dice, voy a ir y voy a sanarlo. Mira, quiero hacer un paréntesis. Todo esto que estamos aprendiendo va a desembocar en algo técnico. Voy a darte unos consejos y todo. Pero la base de todo esto es, uno, entender el poder de Dios, que ya mora en ti. Y segundo, es entender el corazón de Dios. Porque algo que tienes que ver es que el hecho de querer ministrar a otros no tiene que ir bajo una intencionalidad de tener renombre, de impresionar a alguien, sino de demostrar la compasión y el amor de Dios. Y no te sorprendas, porque cuanto más compasión tú permitas que fluya a través tuyo, tú vas a ser más efectivo. Y cuanto más compasión tengas, tendrás resultados más grandes. Y cuanta más compasión tengas, entenderás que no tienes de qué creerte. Porque cualquiera puede hacer lo que tú estás haciendo. Cualquiera en el reino de Dios. ¿Sabes? Aquí está una persona que es ajeno a los pactos de Dios, es pagano, tiene un siervo. Entendemos que el siervo es judío. Y dice, sánalo. Y él dice, yo iré y le sanaré. Y cuando se hace un estudio a partir de las locaciones en los evangelios de dónde estaba Jesús y dónde estaba el centurión, eran como 32 kilómetros de distancia más o menos. Y Jesús estaba dispuesto a caminar 32 kilómetros de distancia para sanar a una persona. Tú ves en otras ocasiones multitudes siguiendo a Jesús y Jesús predicando, sanando, pero Jesús ama a las multitudes y ama a los individuos. Amén. Esa debe ser nuestra meta, alcanzar a las personas, no importa si son grandes multitudes o si son individuos, todos son preciosos a los ojos del Señor. Y Jesús está yendo y el centurión manda un grupo y le dice, Señor, no soy digno de que entres, le manda decir, no soy digno de que entres en mi casa, de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque de acuerdo al uso de la costumbre de ese tiempo, los judíos por la ley no entraban en casas de gentiles, de paganos, porque se contaminaban. El centurión no se halla digno en los términos de la ley de recibir esto, pero él entiende que Jesús es el Señor. Y en un acto de fe dice, di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y a otro ven y viene. Y al otro ven y viene, y a mi siervo, y haz esto, y lo hace.
Entonces el centurión tenía fe, aunque no era del pueblo de Israel, no estaba bajo el pacto abrahámico, no estaba bajo el pacto mosaico, pero él tenía fe en el Señor y él entendía autoridad. Aleluya. Si tú dices la palabra, va a pasar. Yo tengo autoridad, estoy bajo autoridad y lo que yo digo se hace. Eso es lo que está diciendo. Al oírlo Jesús, verso 10 dice, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. ¿Qué significa esto? Este es un hombre que no está bajo los pactos de Dios, pero es un hombre que conoce de Jesús y entiende autoridad. Ahora, hay otra historia, hay algunas declaraciones más de Jesús. Voy a saltar eso, vamos al verso 13, ahí mismo. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. ¿Qué es lo que dice Jesús? Primero, él se maravilla de la fe de este hombre. Y luego dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué significa? Que el centurión estaba en fe. Y Jesús se apoya en la palabra o en la fe, él lanza la palabra apoyada en la fe del centurión y el criado se sana, pero él habló la palabra. Ahora, no es la única vez. Tú bajas algunos versos, estamos en el 13, tú bajas al verso 16. Este capítulo 8 de Mateo es fenomenal. Ahí es un capítulo de varias ocasiones que Jesús está sanando. Sana hasta la suegra de Pedro, ahí está. ¿Ah? Verso 16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Con la palabra, aleluya. Esto es delivery, estamos enviando la palabra, aleluya. Y la gente va a ser sana, gloria a Dios. Envió su palabra y lo sanó, aleluya, gloria a Dios. Entonces Jesús sana con la palabra. Rápidamente, otra tercera manera, por la impartición de sanidad con paños de tela. Solo voy a leer el verso, no voy a entrar mucho en explicar esto. Hechos 19, 11 al 12. Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Es interesante. Pablo ponía la mano y Dios hacía el milagro. Amén. No eres tú quien hace el milagro, es Dios a través tuyo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Tercera manera. Y voy a hablar una cuarta, que básicamente tiene que ver con activar la fe y la manifestación del poder que ya ha sido ministrado. Tiene que ver por dar instrucciones para que la persona realice una acción, que obedezca una acción que se le dice que haga. Hechos 3, 6 al 8. Hechos 3, 6 al 8. Mas Pedro y Juan están yendo a la hora de la oración, al templo, estaban en la puerta de la Hermosa. Hay un cojo de nacimiento, tiene 40 años el hombre, está ahí todo el tiempo. Y Pedro ministra sanidad a este cojo. Él les pide dinero, él les pide limosnas. Él está con expectativa de recibir algo. Pedro le dice, míranos. Y luego dice, verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuál fue la orden? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tú puedes decir, sé sano. Tú puedes decir, sé libre en el nombre de Jesús. Tú tienes toda la autoridad. No vemos a Jesús jamás orando al Padre acerca de la sanidad de alguien. No vemos a Jesús diciendo, Padre, por favor, si quieres, sánalo. Jesús está, sé libre, sé sano, escucha, sal fuera de él. Está dando órdenes. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Yo sé que para algunos suena, pero ¿quién se cree era Jesús? Jesús nos ha dado el mandato. La iglesia es la extensión del ministerio de Jesús. Como Él lo hacía, es como nosotros tenemos que hacerlo. Amén. T.L. Osborne, este gran hombre de Dios, evangelista para muchos, tenía un ministerio en realidad apostólico en la India hace muchos años y en el África. Él dijo esto, él decía esto, dos claves para oración. No le pidas a Dios lo que Dios ya te ha dado y no le pidas a Dios hacer lo que tú debes hacer. No le pidas a Dios lo que Él ya te ha dado, no le pidas a Dios hacer lo que tú debes hacer. Dios nos dijo, id y sanad enfermos. Entonces, simplemente liberamos el poder. Nosotros somos el delivery del Señor. Nosotros entregamos el paquete. Ya voy a terminar. Ahora sí, entramos rápido. El 1, 2, 3, el wash and wear de cómo ministrar sanidad. Esto es muy práctico. Cuando tú te encuentras con una persona que necesita sanidad, primero determina el problema o la enfermedad. Aproxímate a la persona y pregúntale qué es lo que tiene, qué es lo que necesita. ¿Ya?
Ahora, a veces las personas te cuentan la historia de hace 5 años, de hace 10 años. Ten un poco de misericordia, escúchalos un poco, pero no necesitas escuchar todo el relato, no necesitas su historial médico. Sonríele y dile, concretamente, hermano o amigo, señor, señora, ¿qué es lo que necesita ahora? ¿Qué le está doliendo? ¿Ya? Ahora, es bueno tener esa información para saber orar específicamente. Pero también lo digo por el otro lado, yo prefiero a veces no tener toda la información, porque nosotros estamos ministrando y hay una lucha en la fe de la persona, el enemigo quiere poner cosas y a veces a mí me conviene saber menos, cuanto menos sepa, menos me dejo impresionar por el problema, ¿no? Hace 20 años que está así y el médico y yo digo, wow, qué grave, Señor. No, tenemos que evitar ese pensamiento. ¿Por qué? Aquí está la clave de esto. Cuando la respuesta es la misma, poco importa cuál es la pregunta. Otra vez, cuando la respuesta es la misma, poco importa cuál es la pregunta. La respuesta es Jesús. Poco importa cuál es la enfermedad, poco importa cuál es la situación imposible cuando nuestra respuesta es Jesús. Aleluya. Enfócate en la respuesta. Gloria a Dios. Primero, determina el problema. Puedes también preguntar lo que la gente no puede hacer. Buscar una información. ¿Qué es lo que le duele? Puedes decirle del 1 al 10 si tiene dolor, cuánto le duele, siendo 1 el menor dolor, cantidad de dolor y el 10 el dolor máximo. ¿Cuánto le duele? 8, 7. Eso es para simplemente localizarla a la persona. Ahora, no te metas en detalles. ¿Por qué? Porque tú y yo, a no ser que hayamos estudiado, si alguien ha estudiado medicina, todo perfecto, pero tú y yo en general no somos médicos. Entonces no tenemos que buscar diagnosticar la cosa. Eso dejemos para los que han aprendido, los que son médicos. Nosotros somos como quiroprácticos, si quieres. ¿Ya? Entonces, eres simplemente un discípulo comisionado por Jesús para sanar a los enfermos en su nombre. Entonces, determinas el problema, preguntas lo que la gente no puede hacer. Luego, tomas autoridad sobre la enfermedad o el espíritu de enfermedad. Es mi convicción de que la enfermedad es una obra del diablo. Entonces, el diablo está detrás de cada enfermedad, de cada situación que afecta a nuestra salud, ya sea directa o indirectamente. Ya sea directa o indirectamente. ¿Por qué vemos eso? Porque en la creación, antes de la caída, no hay evidencia de que Adán hubiera enfermado de nada, ni que se hubiera resfriado jamás. Pero cuando entró la muerte por causa del pecado de Adán, entró todas las cosas malas. Ahora, echas fuera la enfermedad, hablas a la enfermedad o al espíritu de enfermedad. ¿Por qué? Porque el enemigo o la enfermedad necesita escuchar tu voz, tu autoridad. Entonces, si hay una persona que tiene migraña en el nombre de Jesús, sal fuera de ella, te reprendo. Das la orden en el nombre de Jesús. Oh, Padre, te pido, por favor, que ayudes a esta persona, que le eches la migraña fuera. No. Tú estás en autoridad, aleluya. Marcos 16 dice, pondrán manos, sanarán. Bien, luego estás tratando con la enfermedad, con el enemigo, lo que viene de parte del enemigo. Luego, ordena al cuerpo, ordena al sistema, al órgano, al aparato, al músculo, lo que está mal, que sea sano. Puedes decir, cuerpo, en el nombre de Jesús, sé sano ahora. Y dilo ahora. No tengas miedo de decir ahora. Esa es la orden. No digas solo sé sano, sé específico. Sé sano ahora, en el nombre de Jesús. Puedes decir, aparato digestivo, si es un problema en el aparato digestivo, sé sano ahora. Funciona normalmente ahora. Alíneate a la palabra de Dios. Marcos 53. No hay Marcos 53, perdón, Isaías 53, 4, amén, Isaías 53, listo. Entonces, tú das la orden, tú ministras la sanidad, tú hablas, tú puedes tal vez imponer manos, tú puedes, pídele permiso a la persona, le dices, ¿puedo poner mi mano? O dile, ¿me permite tomarle de la mano? Tal vez la persona no sabe lo que va a pasar, pero lo que va a pasar es que con esta acción va a haber una transmisión, una liberación, un punto de contacto para soltar la vida y el poder que están en ti. Esto no es absolutamente necesario. Hemos tenido gente que ha sido sanada hasta leyendo un mensaje de WhatsApp, a veces un audio, una oración mandada en audio, una orden mandada en audio, gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Mientras estás ministrando, sé sensible a la guía del Espíritu Santo. A veces lo que pasa es que una persona tiene una situación y parecería que algo no está cambiando y de pronto el Espíritu Santo trata contigo algo específico en la persona. Tal vez a veces hay una enfermedad que tiene un origen psicosomático, un trauma, una cuestión que le provocó miedo y lo que tienes que hacer es cortar eso para que la persona sea libre.
Entonces simplemente sé dirigida por el Espíritu Santo. Cuando vas a ministrar, dile, Señor, úsame, guíame, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que...? Porque miren, lo que queremos es ser efectivos, ¿no? Entonces, sé sensible a la guía del Espíritu Santo en tu interior. Ahora, pregúntale a la persona cómo está su dolor. No tengas miedo de preguntar. A veces oramos por los enfermos y nos vamos. No queremos realmente saber si se ha sanado o no. Pero si queremos ser efectivos, tenemos que preguntar a la persona. Es más, tenemos que desafiarla. Haga lo que no podía hacer. Camine, estire la pierna, tome aire profundo, ¿no? Y librarnos de esos temores. Y si vemos que no hay mucho cambio, volvemos a orar. Mira, esta oración no te toma más de 30 segundos. Por eso es que puedes ministrarla 10 veces, 30 veces, no importa. Es como golpear la piedra. El enemigo, la primera, no siempre se va. La verdad es esa, él nos desafía. Pero él tiene que saber que nosotros vamos a perseverar porque amamos a la persona. Le dolía, estaba en nivel 8 su dolor. ¿Cuánto le duele ahora? Ha bajado un poquito. A ver, otra vez, oramos. Hacemos lo mismo. Seguimos firmes. Luego preguntamos y la persona dice, ha bajado. Ya estoy en un 5, un 4. Vamos otra vez. No la dejes con 2, déjala en 0. Porque el que ha empezado puede acabarlo. Gloria a Dios. Él quiere acabarlo. Hermano, uno a veces viene con la actitud porque uno no sabe qué esperar. Me duele la migraña y me duele la rodilla, me duele más el asunto de la migraña. Entonces hay gente que dice que el Señor me sane de la migraña y yo me bato con la rodilla. O sea, no, el precio fue pagado por todo. Si tú me invitas a almorzar a tu casa, yo quiero la entrada, la sopa, el segundo y el postre. Aleluya. Y el café más o el mate. Amén. Todo fue pagado. Ten esa expectativa para ministrar y enseña a la gente a esperar eso. Gloria a Dios. Ya termino. No te desanimes. Al principio cuando ministramos personas, no todos sanan. Hermanos, yo les digo, hemos tenido testimonios de gente sanada de COVID, con síntomas y todo, gente sanada. Oramos en la noche, 11 de la noche, estaba con fiebre, con dolor. Oramos ese momento, sintió la persona un fuego en la espalda que le quemaba. Estaba agotadísima, se quedó luego a dormir ahí, en ese momento ya estaba en cama, y luego ¿qué pasó? Al día siguiente estaba totalmente sanada. Hemos orado por gente y hay gente que ha partido a estar con el Señor. Nuestra oración no la mató, por si acaso. Pero lo que tiene que importarnos en este sentido es que no importan los resultados en el sentido de que lo que importa es que comencemos a hacerlo. Los resultados nos van a seguir. Así que déjame orar por ti un momento, vamos a terminar, gracias por tu atención. Yo quiero orar por denuedo sobre el pueblo de Dios. Son tiempos de gran amenaza, pero para nosotros no tienen que ser amenaza, tienen que ser una oportunidad para alcanzar a las personas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, gracias por lo que hemos compartido, Señor, hoy. Padre, yo te pido, Dios, que por tu Espíritu Santo, tú reveles estas cosas que han sido dichas, que las establezcas en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, de cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Padre, yo oro por denuedo, Señor, por la plena y completa convicción, Señor, de que hemos sido enviados para sanar a los enfermos, como una expresión del señorío y la supremacía del nombre de Jesús, del amor de Dios que excede todo conocimiento. Porque, Señor, hemos entendido y sabemos que la sanidad no es una recompensa, sino es una señal que apunta al Supremo Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú estás viendo y en este momento tienes enfermedad en tu cuerpo, ponte la mano donde te duele. O levanta tu mano al cielo si gustas. Y en el nombre de Jesús, sé sano ahora. Yo reprendo todo dolor, toda enfermedad, todo malestar, toda dolencia, toda fiebre. COVID, te reprendo en el nombre de Jesús. Sal de ellos ahora en el nombre de Jesús. Y ordeno que los cuerpos sean sanos, de la cabeza a la planta de los pies, ahora en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, recibe completa sanidad ahora en el nombre de Jesús. Está hecho. Amén y amén. Que Dios te bendiga.